Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués y estamos aquí una vez más, como todos los días de lunes a viernes. En el podcast de hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante que empecé a comentar ayer por redes sociales, pero como sabéis me gusta mucho más el formato de podcast porque me puedo explayar, me puedo desarrollar las ideas, puedo entrar incluso en debates conmigo mismo, ¿no? Que a veces me decís, Arnaud, es que parece que discutas contigo mismo. Sí, lo sé, pero creo que a veces salen conversaciones muy productivas y honestamente las cosas se entienden mejor, por lo menos yo como consumidor de contenido que también soy, me gusta muchísimo más un vídeo, un podcast o incluso una newsletter, que es otro formato que me encanta, que no un story de Instagram, un reel o siquiera un tweet. Lo hacemos porque honestamente yo también consumo tweets, también consumo Instagram, también consumo reels, por supuesto que sí, pero bueno, al final creo que estos contenidos es donde se entienden mejor las cosas. En el podcast de hoy vamos a hablar de algo muy conciso: cómo invertir en inteligencia artificial de cara a 2026. Y dirás, Arnaud, espera, vaya tontería, compro un ETF de inteligencia artificial, compro acciones de Nvidia, de Oracle, de Microsoft, de Amazon, de Google, compro acciones de pues un poquito de tecnología, de empresas de IA o Palantir, por ejemplo, que digamos no tan de infraestructura, pero tecnológicas, ¿no? Lo que viene siendo growth tech, todo esto. Joder, vaya tontería, ¿no? Me estás soltando. Y no, este podcast va mucho más allá, y es que, como sabéis, hace un tiempo, y esto sobre todo vamos a hablarlo mucho más en el webinar en directo que vamos a estar haciendo el sábado 27 de diciembre a las 5 de la tarde, hora española, que por cierto os espero a todos ahí porque va a ser el último webinar del año y vamos a hablar muchísimo más en detalle de esto, de perspectivas para el año que viene, de dónde estamos invirtiendo, qué acciones nos interesan, qué acciones tenemos, qué fondos tenemos, por qué estoy haciendo también yo a nivel personal algunos cambios en fondos y demás, o por qué planteo hacerlo, y muchísimo más preguntas y respuestas. Así que ese webinar, si estás disponible el 27 de diciembre, creo que es importantísimo. Estaremos apenas una horita y cuarto, tampoco os quiero quitar mucho tiempo, pero creo que como todos los años vamos a aportar muchísimo valor. Que por cierto, si no estás inscrito, queda todavía bastante, es decir, quedan 11 días, lo iré repitiendo todos los malditos días porque ya sabéis que si no, no funciona, pero que sepáis que tenéis el enlace en la cajita de más información de la descripción, donde podéis hacer clic ahí, dejar vuestro correo electrónico y ya estaríais apuntados. Es totalmente gratuito, se hará por Zoom y ya está. Lo digo porque las plazas, o sea, asistir es gratis, pero las plazas son limitadas a 500 y las últimas veces de hecho, pues hemos superado se ha topado ese aforo. Así que, pues regístrate antes que el resto. Dicho lo cual, vamos a hablar de la oportunidad en inteligencia artificial. Y es que evidentemente esto es una macro tendencia, que creo que no hay ningún tipo de duda y no vamos a entrar tampoco tan en detalle en eso porque es algo que ya tenemos muy claro. El asunto aquí es que desde el año 2023-2024 el mercado se ha estado posicionando, digamos, pro inteligencia artificial. Ha subido mucho acciones como Nvidia, como Microsoft, como Google, Palantir, bueno, pues todos estos valores que tanto han subido, Oracle, yo qué sé, cualquiera de estas acciones tan populares de estos tiempos. Sin embargo, como sabéis, cada vez que hay una nueva innovación, ya sea tecnológica o una innovación en general de algo en el mercado o algo que realmente cambia la estructura productiva o algo que es algo disruptivo, hay distintas fases por las cuales va fluyendo el capital dentro del mercado de valores. Y vamos a poner un ejemplo que yo creo bastante entendible y bastante cercano. Los que estabais invirtiendo en el año 2020 lo entenderéis, y es los coches eléctricos. Coches eléctricos lleva habiendo por lo menos 10-15 años, era una mini tendencia de los últimos 10-15 años, pero el año 2020 explota esta tendencia porque Tesla empieza a producir en masa vehículos eléctricos más o menos confiables, con buena autonomía. Se suma también, empiezan a salir empresas competencia china, empiezan los fabricantes europeos también a meterse a tope con el vehículo eléctrico. El año 2020 fue como, digamos, el año del boom, ¿no? Como dirían en México, les cayó el 5, ¿no? En México dicen así. Se dieron cuenta, el mercado se dio cuenta de esa oportunidad, de esa innovación del vehículo eléctrico, y entonces las primeras acciones que empiezan a subir, las primeras a donde fluye el dinero, digamos, en primera instancia, cuando hay una innovación de este estilo, es a lo que yo llamo aquí en Boring Capital las empresas directas, ¿no? En este caso, las acciones de Tesla, las acciones de NIO, las acciones de XPEP, las acciones de Lucid Motors, las acciones de todas estas compañías que son, digamos, el cartel, ¿no? Pues evidentemente, si uno quiere invertir en el vehículo eléctrico, va a comprar la empresa que fabrica ese vehículo eléctrico. Esa es como la primera fase. Llevado al tema de la inteligencia artificial, la primera fase es invertir en, por ejemplo, pues por supuesto Nvidia, que es los que fabrican las tarjetas gráficas para la producción de esa inteligencia artificial, y también, por supuesto, Microsoft, por la posición que tiene en OpenAI, Google, porque directamente aplica la inteligencia artificial y gana un retorno, gana un dinero, Meta, 3/4 de lo mismo, es, digamos,
bueno, y ya todas las acciones que han subido estos años, ¿no? Es, digamos, la primera capa de oportunidad cuando hay algo disruptivo. Pues volviendo al ejemplo de los vehículos eléctricos, evidentemente eran las empresas manufactureras. ¿Qué pasó un tiempo después? Claro, toda la atención mediática de los inversores, ¡pum!, va hacia esas empresas que tanto han subido, que tanto han subido y que tan directas son en esa nueva revolución. Por lo tanto, hay un momento en el que esa industria o ese tipo de acciones, mejor dicho, se tolera. Es decir, la valoración ya descuenta todo el crecimiento, o incluso en muchas ocasiones suele pasar que se pasan de rosca con la valoración. Cuando algo se pone de moda en bolsa, ya sabéis que la bolsa tiene mucho más de psicología de masas que de tema econométrico, podríamos decir. Entonces las cosas se infravaloran mucho y se sobrevaloran dependiendo un poco de la narrativa que haya detrás. Entonces, claro, llega un momento en el que cuando todo el mundo está mirando a las empresas más obvias de una revolución, se sobrevaloran o rápidamente ya descuentan todo ese crecimiento que puede haber, ¿vale? Esta es la razón por la que si nosotros vemos las acciones de Tesla, que es muy buen ejemplo, podremos ver que actualmente están casi en máximos históricos, sí, pero es que están al mismo precio, a un precio muy similar que veíamos en diciembre del año 2021. Es decir, en los últimos 4 años las acciones de Tesla han rendido 0 o casi 0 desde ese pico que alcanzamos en el 21. ¿Por qué? Porque el 2021, si veis las acciones de Tesla, desde el tema de la pandemia pasaron de valer, ajustado split, $15 a unos 350, una subida brutal, apoteósica. ¿Por qué? Porque era la empresa más obvia dentro de esta revolución del vehículo eléctrico. Sin embargo, los siguientes 4 años se ha tirado absolutamente lateral. ¿No ha vendido más coches Tesla? Por supuesto que ha vendido mucho más coches Tesla. ¿No ha mejorado la tecnología? Por supuesto que la ha mejorado. Pero es que tenemos que aprender a diferenciar la empresa en términos empresariales de la acción. Creo que es algo interesante. Entonces, la dinámica es la siguiente. El dinero primero fluye a las empresas evidentes y luego, aunque la revolución de esa tecnología siga surgiendo, como ya se ha descontado en estas primeras empresas, empiezan los inversores a mirar a otro lado. Volviendo al ejemplo de los vehículos eléctricos, 2021 subieron todas las acciones, por supuesto que sí, pero rápidamente, cuando se toleró ya esta primera capa, ¿hacia dónde fue el dinero? Hacia empresas colaterales, beneficiadas colateralmente. Por ejemplo, empresas de litio. El litio y empresas mineras de litio experimentaron una subida muy fuerte años después de la primera subida de estas empresas de vehículos eléctricos. ¿Y por qué el litio? Pues porque, amigos, para hacer las baterías de muchas cosas, pero sobre todo de los coches eléctricos, se requiere de litio. Es uno de los principales componentes de las mismas. Por lo tanto, esa era como la segunda derivada de la revolución de los coches eléctricos. Y muchas más, empresas de sensores, por ejemplo, LiDAR, ¿no?, de conducción autónoma. Todo esto tuvo una subida casualmente posterior a la subida inicial que tuvieron las empresas más evidentes. Volviendo al tema de la inteligencia artificial, que si no nos vamos a ir hasta mañana, esta dinámica es la que estamos observando que está ocurriendo ahora mismo. Las empresas más evidentes, esa primera capa, ¿no?, de oportunidad, que son las Google, las Nvidia, las Palantir, todos estos valores, no digo que no vayan a seguir subiendo, porque honestamente no lo sé, ni yo ni nadie, pero lo que sí que digo es que las valoraciones ya son muy elevadas, son valoraciones ya no solo elevadas, sino que el mercado está empezando a dudar de esas valoraciones. Veíamos la corrección de noviembre, era evidentemente por un miedo de no rentabilizar esa inversión enorme en CAPEX. Fijaros, Oracle, desde que la metimos nosotros en Boring Capital, que bendita venta que hicimos, le ganamos un 8% y si no hubiésemos vendido estaríamos palmando un 20, una locura, amigos. Gestión de riesgo, nunca me cansaré de repetirlo, y en el webinar vamos a seguir machacando con temas de gestión de riesgo, porque en el último trimestre hemos tomado un par de decisiones, algunas con pérdida, otras con ganancia en Boring Capital, pero que desde luego han sido desde la gestión de riesgo y creo necesario, ¿no?, comentarlas para aprender. A mí me hubiese gustado, por supuesto, que me lo gritasen a la cara. Los resultados de Oracle están haciendo que caiga la empresa, no solo la empresa, sino todo el sector similar. Y es que, pues, por ejemplo, OpenAI ha retrasado, ¿no?, esa inversión brutal que iba a hacer, compra de casi todo, data centers y demás. El tema aquí es que estamos, fijaros, en el mismo punto del ciclo de los coches eléctricos, pero el mismo punto del ciclo que también veíamos con la telefonía móvil, que también vimos con, por ejemplo, ya lo diré, con la .com, también con el petróleo. Si nos vamos para atrás, ya sabéis que a mí me gusta mucho, creo que la inteligencia artificial se parece mucho al momento en el siglo XVIII que vimos, XIX, del tema del automóvil, ¿no?, del automóvil. Todo eso nosotros creemos que, bueno, no creemos, no, estamos viendo que es un poco lo mismo. Entonces, ahora mismo la oportunidad de cada 2026 no es fuera de la IA, que sí hay acciones que también pintan bien, que están alejadas de la inteligencia artificial. Sin ir más lejos, en Boring Capital, nuestra principal posición no tiene nada que ver con la IA, es una empresa farmacéutica
y le estamos ganando, es nuestra principal posición, con un 20% en cartera le estamos ganando casi un 6%. Súper guay, creemos que va a subir bastante más, ¿no? No nada que ver con la IA, pero creemos que la IA sigue siendo un motor importante de oportunidades. Sin embargo, creemos que estas empresas que ya han subido tanto no son más las oportunidades, sino que hay que mirar esa segunda derivada o incluso hasta tercera derivada, ¿vale? Y aquí he dividido en 3 puntos principales que al menos honestamente nosotros estamos buscando. Quiero decir, esto ya es algo interno que tenemos aquí en Boring Capital. Cada uno puede opinar lo que sea, pero es en definitiva las acciones que nosotros estamos siguiendo de cerca. Primera, empresas de refrigeración de los data centers. Vale, ok, empresas de centros de datos ya han subido muchísimo. Quizás podríamos decir que esa es como la segunda derivada, ¿no?, de la IA. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial requiere de un centro de datos donde es computada, por así decirlo. Primera derivada, digamos, punto principal, inteligencia artificial. Segunda derivada, data centers. Y vamos ya a la tercera derivada. Empresas de refrigeración, amigos, los data centers se calientan muchísimo. De hecho, nosotros que somos de Zaragoza lo sabemos mucho, porque aquí están invirtiendo. De hecho, Amazon está invirtiendo muchísimo con AWS. ¿Por qué? Porque aquí está el río Ebro, pasa el río Ebro, es el río más caudaloso de España, y a nivel de refrigeración de esos centros de datos, ostras, da un apalancamiento operativo brutal tener un agua que va mucha, o sea, tener un río muy caudaloso por ahí, porque se puede desviar y emplearlo para refrigerar, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo aquí muy claro, pero en general los data centers se calientan y se requiere de tecnologías de refrigeración. Entonces, empresas, en este caso americanas, a mucha escala, que se dediquen a esto de refrigeración son posibles oportunidades. Por ejemplo, no son empresas que tengamos en cartera, pero sí que estamos siguiendo, y son ejemplos, hay muchas más, y por supuesto, si compramos algo lo comunicaremos a los clientes de Boring Capital. Por ejemplo, Nvent, N-V-E-N-T, ticker NVT, es una empresa americana que bueno, se dedica a muchas cosas, ¿no?, pero sobre todo soluciones eléctricas, entre ellas la refrigeración. Si nos fijamos, desde la caída de los aranceles, Nvent ha pasado de valer $43 por acción a actualmente 102. Se ha multiplicado por más de 2, y lo más importante es que la valoración, el ratio PER, que ya sabéis que no me gusta nada, pero por tener alguna referencia, es de 34, que es una valoración elevada, pero bueno, es una empresa que también se pronostican crecimientos brutales. Pero si, por ejemplo, nos vamos a las acciones de, no sé, a ver, es que Nvidia igual es demasiado, pero Nvidia, por ejemplo, cotiza a 43, empresas un poquito más, Google a 35, aunque no solo IA, ya si nos vamos a empresas como Palantir, como Sophie, como empresas pues meramente de IA, ¿no?, que estamos viendo este tiempo, la valoración de Nvent es elevada, es exigente, evidentemente porque se pronostican muchos crecimientos, pero no es tan brutal como otras. Y de hecho, lo que nosotros estamos viendo mucho en estos valores es que sí, están correlacionadas con lo que haga la IA, por supuesto que sí, esto es así, pero digamos que el beta es más bajo que otras empresas del sector. O sea, si ese día el sector de la IA cae un 2,5, en Nvent igual cae un 1,5, por poneros un ejemplo. No está para comprar ahora, porque el técnico no nos está dando compra, pero si formase una base y la rompiese, es uno de esos valores que seguramente compraríamos en Boring Capital. Otra empresa que no pinta tan bien, al menos a nivel técnico, pero también es del sector, es Vertiv Holdings. No solo hacen refrigeración, ¿vale?, porque son empresas un poco multidisciplinares, pero pinta bien. Fijaros que el pronóstico de crecimiento, se pronostica que en diciembre crezcan sus beneficios y ventas a un 30%. En junio del 26, segundo trimestre, un 24%. Son empresas que, hombre, son esa tercera derivada de la que estamos hablando, que pueden generar una oportunidad. Es un tema de refrigeración, pero vamos con otro punto que para mí es algo que, bueno, de hecho ya hemos aprovechado en algún momento en Boring este año, pero creemos que es una tendencia que va a seguir sobre todo la primera parte del 2026. En tema de energía, amigos, los data centers no funcionan a pedales, ¿vale? Los data centers funcionan con energía, y evidentemente energía hay de muchos tipos, pero sobre todo se está apostando por la energía nuclear, primero por la gran capacidad energética que tiene y porque es, entre comillas, limpia, no es tan sucia como el carbón. De hecho, hemos visto a Amazon y empresas Big Tech comprar plantas nucleares o llegar a acuerdos brutales con empresas de energía, de producción de energía nuclear. Aquí hablamos el año pasado, ya de hecho en el webinar hablamos de una empresa que se llamaba Oklo. La comentamos cuando valía $30 por acción, llegó a valer este año 200. Es cierto que es un valor ultra mega hiper volátil, de hecho ayer se pegó un 6% de caída, entonces es una empresa complicada, pero es una empresa de estas que se dedica a tener plantas nucleares, así de simple. Entonces hemos visto que es una macro tendencia nueva. Nosotros somos más de ir a por empresas del sector energía y demás, pero que no sean tan volátiles y tan riesgosas. Por ejemplo, una que llevamos en su día hace un par de meses en Boring Capital, que nos dio como un
13-14% de rentabilidad en 3 o 4 semanas o 5, no recuerdo cuánto tiempo la llevamos. Constellation Energy, una empresa de energía renovable, no nuclear, pero sí de renovable, que no sé hablar, renovable, y pues nos dio un buen rendimiento ahora mismo. De nuevo, pues al igual que Vertiv y Enevent, pues está formando una base, entonces no es un momento para comprarla bajo nuestro punto de vista, pero sin lugar a dudas o casi seguro nos va a seguir dando puntos de entrada. Otro valor, General Electric Vernova, interesante, de hecho está rompiendo, lo que pasa que es una ruptura sin handle que ya sabéis que somos un poco escépticos de este tipo de rupturas, pero bueno, un valor que en esencia pinta bien. Todas estas empresas, o por ejemplo nosotros a GX le ganamos casi un 20% hace unas semanas. Realmente esta no es tanto de energía, pero sí que está relacionada con temas de infraestructura eléctrica, ¿no? Para montar esos data centers. Creemos que la oportunidad va un poco por ahí, honestamente. Otro tipo de empresas, por ejemplo, las empresas transformadoras de energía. Tú produces la energía en la planta nuclear que sea o en la planta de energía que sea, pero esa energía hay que transportarla al data center, ¿no? Entonces aquí hay dos empresas principales. La primera es EATON, sticker, a ver si os puedo decir el ticker ETN, ¿vale? De nuevo, no está para comprarla ahora mismo, pero sí que la estamos observando porque observar es gratis. Es una empresa que, como digo, tiene pues, muchos clientes, es decir, muy diversificada, pero que el tema de la inteligencia artificial está provocando un incremento de demanda. Y luego tenemos una que me gusta un poco más, que es Hubbell, con 2 Bs y 2 Ls, que el ticker es HUBB, que esta estaría formando una base interesantísima, y si rompe, pues no digo yo que no compremos en Boring Capital. De nuevo, los beneficios pronosticados tampoco son locuras porque son empresas más maduras, pero sí que están por encima del 15% tanto en beneficios como en ventas. Así que miradlo, echadle un vistacillo, la verdad. Y luego vamos con el último punto, que son empresas de materias primas, que es lo que comentamos ayer por redes. Sobre todo el cobre. Nosotros creemos que, así como este año, bueno, volviendo a lo anterior, pequeño paréntesis de la energía nuclear, también el uranio, ¿no? Empresas como CCJ, que es Cameco, aunque el uranio es muy, muy, muy volátil, eso quiero que lo entendáis, entonces cuidado a la hora de establecer un stop y demás, el uranio es muy volátil. Ostras, para hacer energía nuclear necesitas uranio, uranio 235, entonces por narices este tipo de empresas mineras o que se ocupan de la extracción de uranio o refinamiento están colateralmente beneficiadas, ¿no? Y vamos a la última derivada, que es todavía la cuarta derivada, yo diría que es la materia prima necesaria para los data centers y para todo esto, amigos, que es el cobre. El cobre es el material conductor por excelencia, los cables, todo esto que veis aquí, el micrófono, tal, cobre, lleva cobre, la forma, digamos, más primaria, ese es el cobre, ¿no? Entonces estamos viendo ya que la subida que ha tenido este material está siendo brutal, las cosas como son, pero creemos que puede ser todavía mucho mayor. ¿Por qué? Porque a medida que todo ese dinero que ha fluido ya a esas empresas, digamos, más evidentes de tema de IA, va a empezar a tener dudas de, ostras, igual nos hemos pasado de las valoraciones, y van a ir hacia otras empresas que, insisto, estén también incrementando sus beneficios por la IA, pero que las valoraciones sean un poco más ajustadas. Y creemos aquí que la que mejor ratio, riesgo, digamos, valoración potencial es el cobre. Tanto el cobre como la materia prima en sí, de exponerse al precio del cobre, podríamos hablar de un futuro, podríamos hablar de un ETF, como de empresas mineras de cobre. Además pasa algo, se ha juntado el hambre con las ganas de comer, demanda de la inteligencia artificial, y además las mineras de cobre actualmente están pasando por un cuello de botella de producción. Por lo tanto, aunque no hubiese tanta demanda de IA, seguramente el precio del cobre también se vería impulsado al alza, ¿no? Pero es que además le metes una que se estima, de hecho estábamos leyendo ahora los pronósticos, ¿no?, sobre la demanda del cobre, se está multiplicando por 2. O sea, se estima que la demanda de cobre se multiplique por 2 con un cuello de botella en la producción. El precio se puede reventar al alza. Está reventando ya al alza, por lo tanto, cuidado, hay que ver también en qué empresas nos metemos, qué hacemos, una empresa minera, no sé qué, el precio del cobre en sí, un ETF, eso lo estamos valorando, y seguramente en Boring Capital a principios del año que viene ya nos posicionemos una parte de la cartera en ese cobre. Estamos todavía investigando cuál es la mejor forma de hacerlo, pero insisto, echando un vistazo. Una minera que estamos mirando, aunque hay muchas más, es COMP, Compass CI, espera, esta no es, esta no es. Compass CI es una empresa que pinta bien, honestamente, pero que no es de tema cobre. Compass COMP es un ETF. Al final, nosotros creemos que en Boring Capital vamos a terminar yendo sí o sí por empresas, porque creemos que tienen un potencial mayor de revalorización,
Pero quien esté buscando un ETF, pues por ejemplo se puede mirar el Comp, ¿no? Evidentemente esto no es ninguna recomendación de inversión, de hecho ni siquiera tengo posición yo en cobre de momento porque todavía sigo mirándolo, pero porque le echéis un vistazo. Así que amigos, nada más de momento, espero que os haya gustado el podcast y recordad que si queréis ampliar mucha más información de esto y pues seguid un poco esa investigación que estamos haciendo nosotros, en el webinar el 27, el sábado 27 de diciembre, estaremos a las 5 de la tarde hablando de todas las oportunidades, de qué acciones estamos comprando, qué acciones estamos vendiendo, qué estamos haciendo con nuestros fondos, bla, 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 bla. Y que por supuesto vamos a aportar mucho valor y creo que tú vas a saber rentabilizarlo a lo largo del año que ya está entrando. Nada más de momento, un abrazo y nos vemos en el webinar. Tienes el enlace para unirte en la cajita de más información del podcast. Adiós.